El doctor Nelson Inda fue docente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República entre los años 1969 y 1973 y de 1985 a 1991. Tuvo a su cargo los cursos de diseño urbano y planificación territorial. En 72 y 76 integró el Centro Cooperativista del Uruguay, propulsor del sistema cooperativo de vivienda y productor de gran parte de las viviendas construidas por esa modalidad. Participó como integrante del Grupo de Estudios Urbanos, formando parte del equipo coordinador desde 1985. Este proyecto estuvo liderado por el arquitecto Mariano Arana y posteriormente el intendente de Montevideo y ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Esta institución propulsó la revalorización patrimonial de la ciudad de Montevideo, obteniendo por tal motivo el Premio Hermes y la Medalla de Oro de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay. De 1981 a 1998 fue miembro del Colegio de Jurado de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay y entre 81 y 85 fue vicepresidente de la Sociedad de Arquitectos de Uruguay. La representó, entre otras, en la Comisión Consultiva de la Revisión del Plan Director de Montevideo, en la Intersectorial del Área Metropolitana y en la Comisión Intendencia Municipal de Montevideo, Sociedad de Arquitectos del Uruguay, que elaboró el relevante informe acerca de las áreas caracterizadas de Montevideo, y este documento fue básico en las políticas urbanas montevideanas del decenio de los 90 del siglo pasado. Actualmente es presidente de la Comisión de Patrimonio de Uruguay y su conferencia está titulada como Plan de Gestión de Colonia del Sacramento, Uruguay. Pues queda con nosotros el doctor Nelson. Buenas tardes, tarde-noche de México. Verdaderamente es un placer estar compartiendo con ustedes y con una platea heterogénea, atenta e inteligente, porque estoy seguro que luego vamos a tener muchas preguntas que no van a poner a prueba. Para mí verdaderamente es un placer entonces estar acá. Quiero agradecer efusivamente al Instituto por esta invitación que fue con una adenda, porque como no pude asistir al encuentro en los días determinados por el encuentro, tuvieron la deferencia entonces de invitarnos para este nuevo día que compartimos con el arquitecto Xavier. Cuando les digo que me siento muy bien y confortable, es porque esta invitación tiene en realidad múltiples aspectos. La invitación me permite estar nuevamente en México, un país increíblemente grande, lleno de estímulos artísticos, estímulos sociales, estímulos políticos, y una ciudad también extraordinaria que me es imposible de conocerla. Solo conozco algunos aspectos, algunas partes, y todas me estimulan también en mi sensibilidad. Ni hablemos del centro histórico, que lo hemos recorrido con parte del instituto, lo hemos recorrido en otros momentos, y las proporciones, las calidades arquitectónicas, las relaciones que se establecen morfológicas y de paisaje urbano, la verdad que son extraordinarios, y lo único que les pido es que hagan lo posible, que pongan toda la voluntad para no perderlos. Esta llegada a México me ha permitido también reencontrarme con viejos amigos, pero no de edad, viejos amigos, y creo que me ha permitido también encontrarme con nuevos amigos, Xavier, Arturo, Danilia, Julieta, Valeria, Pablo, Norma, José Mariano, que está por ahí. Y estos nuevos amigos creo que vamos a tener recorridos en conjunto por todo lo que hemos conversado. Ya estamos conversando con Arturo y ya veo que tenemos la misma pasta. Enseguida logramos tener proyectos y más que pensar
en el pasado, estamos pensando siempre en cómo trasladar el pasado hacia el futuro. Bueno, creo entonces que estamos en las mejores condiciones para poder compartir algo que es extraordinario para el Uruguay, extraordinario para la ciudad de Colonia y extraordinario, fuera de lo normal, para mi persona, que fue la de colaborar y ser el gestor de sitio para la elaboración del plan de gestión de la Colonia del Sacramento, que está inscrita en la lista de Patrimonio Mundial. Lo que tenemos acá, y ya ponemos el siguiente, es la carátula del documento que se entregó en 2012 en el Centro de Patrimonio, en la Comité de Patrimonio Mundial, para ser aprobada Colonia, el plan de gestión de Colonia. No es estrictamente, este documento no es estrictamente un plan, no es estrictamente un modo de gestionar Colonia, es sí una serie de elementos, de textos, de elementos que conforman la historia de Colonia, que conforman las situaciones que se plantean para un plan de Colonia, para una gestión de Colonia y todo aquello que se estaba realizando y se sigue realizando en lo que llamamos en plan, es decir, actuaciones reales sobre la ciudad, pero que no están enmarcadas en el plan legalizado, sino que están enmarcadas en el plan visualizado desde el punto de vista del proyecto. Quiere decir que lo que les voy a transmitir está basado en este documento y en él, entonces, se está basando también Colonia para un desarrollo mucho más armónico y sustentable. Adelante. Bueno, esta presentación yo la voy a dividir en 4 ítems, en 4 capítulos. Uno que va a ser presentar Colonia del Sacramento. La segunda va a ser tomar el tema de la salvaguardia, que es un poco el tema que nos ocupa en este encuentro sobre conservación de centros históricos. El tercero, me voy a referir específicamente a la gestión operativa. Y un cuarto, al hoy, proyectado en el mañana o proyectado en el porvenir. Vamos a ver si en este tiempo que disponemos, que es muy corto, podemos desarrollar esos 4 aspectos. Adelante. Bueno, voy a hacer una rapidísima presentación como para que ustedes tengan una idea de lo que es Colonia del Sacramento. En principio, es una península pequeñísima, es una península que, si ustedes le dan una forma geométrica rectángulo, ese rectángulo no tiene más que menos de 20 hectáreas, 15 les decía el otro día, 18 estuve mirando que tiene realmente. Por lo tanto, es minúsculo desde el punto de vista urbano. Y sin embargo, acá se pueden ver algunas de las características básicas desde el punto de vista espacial y morfológico. Por ejemplo, se dan cuenta que es fundamentalmente un conjunto urbano de edificaciones bajas, que muy pocas superan una sola planta, muy pocas tienen 2 plantas. Además, si las visualizan, se dan cuenta que tampoco son edificaciones monumentales en el sentido que uno imagina los monumentos, sino que son fundamentalmente construcciones de tipo modesta, realizadas diría que el 90% de las ocasiones sin firma de arquitecto, pero que sí encuadran en una armonía difícil de entender, pero que ustedes van a ir visualizando a medida que vayamos proponiendo imágenes. Otro aspecto importante es que ese rectángulo está prácticamente en sus 3 lados, o de 3 de los 4 lados, rodeado de agua. Es una península que se encuentra al sur-oeste del Uruguay, en las nacientes del Río de la Plata. Esa es su ubicación geográfica. Algo que también forma parte del tema de Colonia del Sacramento es el puerto. Hoy es un puerto deportivo, pero el puerto histórico. Y es el puerto histórico porque era el mejor lugar de defensa de los barcos y las embarcaciones españolas o portuguesas que se instalaban en la Colonia del Sacramento. Otro aspecto que también se puede visualizar
es el porte de los árboles. Los árboles no son del siglo XVII ni del XVIII, son del siglo XIX, principio del XX, cuando se toma al vegetal, al jardín como un elemento importante en las urbanizaciones, fundamentalmente a través de jardineros y especialistas en parques que llegaban de Europa y que iban permeando las ciudades en el Uruguay, y estos árboles que son de porte importante son plantados alrededor de principios del siglo XX, pero que conforman gran parte del paisaje, la visualización y las características térmicas y paisajísticas de la colonia actual. Otro elemento que creo que vale la pena marcar es el límite costero. El límite costero está intocado desde que los portugueses pisaron Colonia. Es el mismo límite costero que existía en el siglo XVIII, en el siglo XIX y en el siglo XX. Bueno, creo que con esto tienen una idea de lo que es ese minúsculo elemento que figura en la lista de Patrimonio Mundial. Adelante. ¿Qué es lo relevante? ¿Qué es lo que llamó la atención siempre? Es la traza de esa ciudad. Es la traza aportuguesada o traza portuguesa, que es en el Río de la Plata y en toda la región sur una rareza, una total rareza, porque todas las ciudades uruguayas, argentinas, chilenas, del sur del Brasil, fueron realizadas con la traza española, con la traza que provenía de las leyes de Indias, de la traza ortogonal, la cuadrícula de 100 varas, 120 varas. Por lo tanto, siempre llamó la atención, siempre, fundamentalmente a los arquitectos y los urbanistas, ese pequeño recinto que existía en el Uruguay y que no tenía absolutamente nada que ver con el resto de las poblaciones. ¿Quiénes fueron los primeros que tuvieron esa sensibilidad? Bueno, los maestros de la arquitectura nuestra, los maestros de principios del siglo XX, como por ejemplo mi abuelo arquitectónico Graboto, no mi abuelo en términos familiares, sino porque era el padre de mi padre arquitectónico, el arquitecto Antonio Graboto. Mauricio Graboto, en los años 20, es el que llama la atención sobre las características inusuales de Colonia. Inclusive realiza algunas publicaciones al respecto, fundamentando por qué Colonia tenía que ser mantenida. Y es así que, increíblemente, a través del ojo del arquitecto, el ojo de los urbanistas, se presenta en 3 ocasiones, se presentan leyes para declarar a Colonia Patrimonio del Uruguay, cuando no existía el tema del patrimonio, en los años 20, en los años 30, en los años 40. Las leyes nunca fueron promulgadas y, por supuesto, siguió existiendo el mismo estado en que estaba anteriormente. Adelante. Algunas dimensiones. El área de 18 hectáreas. Cantidad de predios o de padrones, no sé cómo se llaman ustedes. Predios. 284. La población, este es el censo que se había hecho cuando se comenzó a realizar el plan de gestión, la cantidad de habitantes 275. Colonia es parte, la colonia de Sacramento, Patrimonio Mundial, es parte de la ciudad de Colonia, de una ciudad más importante, de cierta importancia, es fundada en el siglo XIX. La colonia de Sacramento, ciudad, tiene un área de 20 kilómetros cuadrados y una población de 20.000 habitantes. Por lo tanto, la colonia, Patrimonio de la Humanidad, es una parte, es una parte de la colonia ciudad. Adelante. Una historia, rápidamente, rápida. En 1680 se funda la colonia de Sacramento y se funda en un lugar excepcional. El Río de la Plata es la boca de entrada, es la puerta de entrada de los ríos Uruguay, Paraná y por lo tanto Paraguay.
Desde el Río de la Plata se llega a las vísceras, a los intestinos, al medio de la América del Sur. No solamente se llega al medio de la América del Sur, sino que era la entrada para la parte posterior del virreinato de Perú, que era el virreinato fundamental de España. Quiere decir que para defensa o para ataque, estar en la puerta del Río de la Plata era esencial desde el punto de vista geográfico y político. Y es allí donde se instalan los portugueses. Y fíjense de dónde se instalan. Conforman junto con Buenos Aires, porque en la otra, un apuntador. Son como dos gambas de la puerta, Buenos Aires y Colonia, en 1680. Y desde 1680 a 1828, que se independiza el Uruguay y que por lo tanto deja de ser español o portugués, la Colonia del Sacramento, son innúmeras de veces conquistados por un país u otro. Los españoles lo que querían sacar a los portugueses de ahí, de la puerta del Río de la Plata. Los portugueses querían estar. ¿De qué forma se pasaban el dominio de Colonia? O era por el sistema militar de la guerra, o por el sistema diplomático. En muchos casos, el virrey Cisnero de Buenos Aires venía a través del Real San Carlos, conquistaba Colonia para los españoles, pero los embajadores de Portugal y España redactaban una cláusula por la cual volvía Colonia a dominio portugués. Y eso fue durante, ¿cuántos? 200 años, una cantidad de años impresionante. Pasó de una mano a otra, de otra a la primera. Pero en 1828 se independiza Uruguay. Y junto con la independencia, al igual que en Montevideo, que era otra casa fuerte, se demuelen las murallas, se demuelen en un acto de independencia de aquellos que habían colonizado en los mismos territorios. Y junto con el acto de independencia se crean las nuevas ciudades. Montevideo de línea, la nueva ciudad de Montevideo, exactamente pegada a la vieja ciudad de Montevideo, fortificada y sin murallas. Y Colonia hace exactamente lo mismo, de línea la nueva ciudad, a imagen y semejanza de la de Montevideo. ¿Qué es imagen y semejanza de Montevideo? De la cuadrícula española, con una calle fundamental, una calle mayor, con su plaza, exactamente, o tratando de seguir las líneas de las leyes de Indias. Y esa calle se abre alrededor de 1928. Mejor dicho, la ciudad nueva es de 1828. Pero en 1928, en una actitud también arquitectónica y urbanística, que no podemos tener los arquitectos, no podemos tener más, pensar que solamente nuestros actos son los que transforman la realidad. Pero un acto hofmanniano, en un acto de imitación por imitación de París, se realiza... ¿Cómo llegó? Al revés, el foco está por ahí. Acá está. Miren qué increíble. Esta es la calle Mayor. Y en un acto de integración, porque se da cuenta que eran dos sistemas urbanos totalmente diferentes. En un acto que intenta integrar no solamente espacialmente, no solamente físicamente, sino también socialmente, porque las edificaciones que existían ya en la nueva ciudad de Colonia y las viejas edificaciones que existían acá, depredadas, muchas sin uso, mal usadas, degradadas, que se pensaba que si se abría una calle, que continuaba la calle Mayor, se iban a integrar las dos urbanizaciones. Y así se hizo. Quiere decir que esta zona es una calle que se abrió acá.
y cortó a la vieja colonia de Sacramento en dos situaciones totalmente diferentes, que además eran dos situaciones que también topográficamente eran diferentes y climatológicamente eran diferentes, porque ustedes saben, bueno, que esto, el final de la península era lo que nosotros llamamos una cuchilla, ¿sí? Una doble pendiente, una pendiente hacia el norte y una pendiente hacia el sur. ¿Cuál es la característica de una y de otra? Que la pendiente hacia el norte tiene el asoleamiento, porque nosotros tenemos el sol desde el norte. Y además, con esa pendiente evita los terribles vientos que tenemos del sur. Porque ustedes, si miran un planiferio, verán que nosotros nos asomamos a nuestras ventanas y lo que veíamos si la Tierra fuera plana es por el sur. No tenemos nada delante. Por lo tanto, un viento que llamamos del este, o un pampero que viene de la pampa, son vientos tremendos. Por lo tanto, siempre esta zona fue una zona donde era utilizada por los sectores más bajos de la población. Y así fue históricamente, desde la colonia hasta nuestros días. Adelante. En 1968, por la intervención fundamentalmente de dos arquitectos, uno que había nacido en Colonia, y era un enamorado de Colonia, y ya en su juventud había hecho una maqueta de la colonia colonial, que era el arquitecto Riosola, más el arquitecto Clavoto, que fue mi maestro, un pensador de patrimonio, un verdadero pensador de patrimonio, más un historiador, Fernando Asunzao. Esas tres personalidades logran que el Poder Ejecutivo les apoye y se conforma el Consejo Ejecutivo Honorario para la reconstrucción de la antigua colonia de Sacramento. Y son los que reconstituyen a la colonia de Sacramento. ¿Cómo la reconstituyen? Fundamentalmente con una visión restauradora. Quizás hoy no habríamos lo que hicieron ellos, que fue expropiar, demoler y de algún modo reconstruir en lo posible la colonia con sus murallas, la colonia fortificada. Esa fue la idea de ellos y esa idea fue apoyada por el Poder Ejecutivo y tuvieron herramientas y apoyo financiero como para poderlo realizar. Es lo que le da una serie de procesos positivos, negativos, que ayer tuvimos la oportunidad de hablar de cómo ciertos procesos pueden ser muy buenos y muy malos para una ciudad. Se tuvieron con ese prestigio que ganó la colonia de Sacramento y los residentes de las clases populares más bajas, algunas clases inclusive marginales, como la prostitución, los garitos, las cuevas de ladrones, todo eso estaba en la colonia de Sacramento y fueron sustituidos por otra clase sensible, arquitectos, artistas que venían del otro lado del Río de la Plata, que es Buenos Aires. Porque Buenos Aires, no sé si saben, son 10 millones de habitantes que están a 50 kilómetros de Colonia. Y además no son solamente argentinos, son porteños, que no sé si saben que es una clase especial de argentinos y de latinoamericanos, que les gusta mostrarse, que les gusta aparentar frente al vecino. Por lo tanto, compraban las viejas casas de la colonia de Sacramento para hacer su casa de fin de semana, porque es una hora de viaje nada más entre Buenos Aires y Colonia. Bueno, seguimos. En el 95, con ese prestigio, es inscrita en la lista de Patrimonio Mundial. En el 2005 se propone que además las islas y
lo que es la bahía de Colonia forme parte también de lo que es el conjunto patrimonial. Y no solamente eso, sino a las dos islas se declara monumento histórico. Adelante. No, tengo otra más. A ver, adelante. Sí. Y en el 2010, con mi participación, se crea el equipo de dirección del plan de gestión y manejo, que era una necesidad que tenía Colonia, porque hasta ese momento no tenía una orientación clara, no se sabía exactamente hacia dónde se encaminaba su propio desarrollo. Adelante. En el 2012 se presenta el plan de gestión, que es este que yo les mostré, y es aprobado por el Comité de Patrimonio Mundial. Luego de esta interrupción, que ya se las cuento, en el 2015, en este año, se renuevan las autoridades y ahora, coincidiendo con los 20 años de que Colonia está inscrita en la lista de Patrimonio Mundial, vamos a recuperar ese tiempo perdido de 2 años en el plan de manejo de Colonia. Les quiero mostrar por qué lo del 2010 y por qué lo del 2015. En el 2010 se instaló un nuevo gobierno. Y ese nuevo gobierno tiene un signo, Frente Amplio, en la presidencia y en los ministerios, y otro signo en la Intendencia de Colonia, que tiene responsabilidad sobre la Colonia de Sacramento, que era el Partido Nacional. En ese momento, después de una reunión entre los ministerios y la Intendencia, y estaba yo presente, se resolvió hacer un acuerdo. Ese acuerdo, para realizar el plan, se lo cuento porque forma parte de la operativa. Lo hice en mi casa, al rato, tiqui. Lo llevé a la viceministra, que era la persona que me apoyaba, lo leyó y me dijo, está perfecto. Subió un piso, lo firmó el ministro, lo agarré, tomé mi auto, me hice los 180 kilómetros a Colonia, hablé con el intendente, le dije, bueno, vamos a firmar esto y empezamos con el plan de Colonia. Firmó, y eso lo que conformaba ese acuerdo era un equipo director con amplias potestades, me puse todas las potestades, la metodología, la no sé qué, la posibilidad de llamar a los actores, todo. Lo firmaron sin pestañear. Eso posibilitó que se hiciese este plan, porque tuvimos un financiamiento para hacerlo, todo. Cuando se aprueba el plan, en el mismo plan dice que hay que hacer un acuerdo complementario, que diga que ese plan están de acuerdo, que todas las acciones en plan están de acuerdo y que se continúa con las acciones que plantea el plan. ¿Qué pasó? Que había pasado el momento que yo llamo del noviazgo político. Es el primer momento en el cual se asientan los gobernantes, y no sé si ustedes tienen la experiencia, que es el momento que dicen, somos todo oídos, vamos a gobernar con toda la población y con todos los otros partidos. Y eso dura un tiempo, es el tiempo del noviazgo. En el 14 había elecciones, quiere decir que en el 13 ya la posibilidad de firmar a ojos cerrados ya no existió más. Entonces, renuncié a mi cargo de gestor de sitio y dije, voy a esperar que los vientos cambien. En el 2015 vuelve a aparecer el noviazgo. Hay nuevo presidente, nuevo intendente, nueva ministra, y nos reunimos y ahora se va a firmar el acuerdo, vamos a seguir trabajando, va a haber un financiamiento del presupuesto, etcétera, etcétera. Les digo porque los tiempos políticos también son importantes, porque los decisores son políticos. Los decisores están de algún modo siempre asesorados por los técnicos, pero también tienen detrás de ellos a la opinión pública y a sus propios grupos que conforman la parte política. Quiere decir que no podemos pensar que nuestro camino es directo, del mejor hormigón, con todas las señalizaciones, las luces, y que nos permiten avanzar sin problema. Adelante. Valores permanentes. ¿Cuáles son los valores permanentes de Colonia? Que los teníamos que conocer para saber cuál es nuestro objetivo, hacia dónde vamos. El primer valor permanente de Colonia
es que a pesar de su dimensión, es la única presencia material de un momento histórico excepcional, que fue aquel en el cual dos pequeños reinos, el de Castilla, ¿cómo era? Castilla de Aragón, creo que de Aragón, ¿no? Castilla de Aragón, y el reino de Portugal, comienza una expansión planetaria. Y esa expansión planetaria lo lleva a lo que es América del Sur, para ubicarse ese nuevo territorio. Y la única expresión material como localización humana que existe en todo el planeta de ese momento histórico excepcional, de dos imperios emergentes que tomaron musculatura, dimensión, y que en un momento el sol, ¿cómo era que el sol nunca se ponía en sus dominios? Bueno, eso, el único elemento que queda es Colonia Sacramento. Por lo tanto, la comunidad internacional lo toma así, y es un valor permanente. Más, a veces digo, si Colonia hubiese sido un rascacielos, también hubiese tenido ese mismo valor. No es un valor arquitectónico urbanístico, es un valor político, geográfico, que tiene otras dimensiones. Y la otra, quizás ustedes ya la vislumbraron en las imágenes, es que no es un conjunto arquitectónico de un solo momento, de una sola mirada arquitectónica, de una sola propuesta morfológica, sino que es un conjunto que tiene una armonía extraña, pero armonía, construido a través de, ¿cuántos siglos? 3 siglos, desde 1680 hasta hoy, que lo estamos construyendo, y lo vamos a seguir construyendo. Adelante. Bueno, esto un poco para mostrar lo que era el Tratado de Tordesillas. Miren lo que era el Brasil, miren lo que era el Perú. ¿Se dan cuenta todo lo que hicieron? Sí, a ver, si llegó. Esto es el Tratado de Tordesillas. Esto es el Tratado de Tordesillas. Miren lo que era el Brasil, miren lo que era el Perú. ¿Qué hicieron los portugueses? Trataron de colocarse acá, que era el lugar donde, como les decía, llegaba a la puerta trasera del virreinato. Este lugar era clave. Adelante. Y por eso es que la colonia de Sacramento no la podemos considerar solo como un enclave de 20 hectáreas, la tenemos que considerar también en su ámbito geográfico, porque el agua es tan importante como la tierra, porque la bahía de Colonia tiene tanta calidad histórica como la propia Colonia. Y les pongo unos números nada más. Acá, en la bahía de Colonia, ¿qué pasa? ¿Dónde estoy? Acá. Si Colonia tiene 200, ¿cuánto dijimos? 270 padrones. La bahía de Colonia tiene 70 pecios, 70 barcos hundidos, o parte de barcos hundidos. Quiere decir que tiene, si Colonia tiene un tesoro arqueológico debajo de esas edificaciones modestas, el agua tiene otro tesoro arqueológico debajo del agua. Y esta isla, que está a 2 kilómetros de Colonia, que es la isla de San Gabriel, tiene tanta importancia como la propia Colonia, porque los portugueses, los españoles, Américo Vespucio y todos aquellos que venían a merodear por nuestras costas y a ver qué podían hacer y qué negocio podían hacer acá, lo que hacían era entrar por el Río de la Plata y donde veían una isla como esta, instalaban acá, instalaban su alimentación. Ahí colocaban las gallinas, los chanchos, los patos, los pavos, los dejaban cercados porque se cercaban naturalmente con el agua, una guarnición de algunos marineros, y ellos seguían escalando el río Uruguay o el río Paraná a los efectos de encontrar oro, o de encontrar parte del virreinato de Perú, o hacer algún descubrimiento para la corona. Esa es la realidad. Tanto es así que San Gabriel, mucho tiempo se llamó San Gabriel a todo este sector. Adelante.
Bueno, y esta es la reconstrucción de lo que era la colonia como lugar fortificado, que era el sueño de aquellos arquitectos que comenzaron a trabajar y recuperar esa colonia. Adelante. Y esta es una imagen que es muy elocuente de lo que es Colonia, de lo que es la arquitectura de Colonia, en el cual, como decía el capítulo cuarto de la decisión de inscribir la lista de Patrimonio Mundial, que decía que es la sumatoria de diversos momentos históricos y que dan un cuadro relativamente armónico, con esta armonía rara. Porque acá tiene, esto es un rancho portugués, lo que le llaman un rancho portugués, con una construcción fundamentalmente de piedra y que proviene del siglo XVII prácticamente, o principios del siglo XVIII. Esto que tienen acá, esto es una construcción del siglo XX quizás, del propio propietario, que más o menos se reunió para construir y construyó su casita. Esta otra ya tiene conformación de un constructor con cierta calidad en el manejo de los materiales. Y es una construcción que estuvo preparada para ser revocada y nunca fue revocada. Y si miramos esta, debe ser del siglo XX, de los años 50. Por lo tanto, en esta imagen tan rara y que no tiene mucho que ver con lo que uno se imagina que puede ser un patrimonio mundial, tenemos esas inserciones que con los vegetales crean este cuadro. Y si vamos a los pavimentos, van a ver también que este pavimento es un pavimento que debe tener 3 siglos, porque es la piedra, ¿cuál es la piedra? Está ahí? Bueno, no importa, no me acuerdo. Y esta otra, este es un pavimento del siglo XX o de finales del siglo XIX, principio del XX, el adoquín, el paralelepípedo de granito. Y esos dos conviven como conviven las arquitecturas. Adelante. La salvaguardia. ¿Qué es la salvaguardia? Es esto que ustedes, es el título del encuentro de ustedes, es la conservación sustentable, es la revalorización, es el nuevo valor que le puede dar nuestra generación para proyectarlo al futuro. Esa es la salvaguardia. Y colocarnos en la salvaguardia de la colonia, es decir, cómo la proyectamos al futuro con sus valores, nos coloca frente a 2 temas. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos, o que teníamos en ese momento, pero sí los tenemos hoy? ¿Y cuál es la estrategia de actuación? ¿Cómo manejamos aquellos recursos que tenemos? ¿Cómo reinventamos recursos? ¿Cómo los inventamos? ¿Cómo los reinventamos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo hacer para hacer? Ese tema tan claro cuando uno tiene que operar. Adelante. Los desafíos. Les coloco 3. Recuperar la calidad urbana. ¿Por qué se estaba perdiendo recuperar la calidad urbana? Se estaba perdiendo por creo, a mi entender y al entender de los que estábamos trabajando en esto, un mal manejo de las nuevas inserciones, en las cuales no se consideraba que la calidad de colonia es una calidad coral, no es la calidad individual, sino que es la calidad del total del cuadro urbano. Y eso lo llevaba a un error que estaba en el propio inventario que ellos manejaban. El inventario era un inventario que miraba ficha por ficha, padrón por padrón, y entonces, claro, se paraban frente a una de las casas o una de las edificaciones que ustedes vieron en la imagen anterior, decían, esto no tiene ningún valor, esto está para demoler, demólase. La segunda, esto no tiene ningún valor, no tiene ningún valor arquitectónico, no tiene ningún valor monumental, demólase. Entonces, ese inventario tenía más del 80% de las edificaciones para demoler. Y a su vez, muy pocas tenían una calificación por las cuales aumentase la calidad urbana de Colonia. Adelante. Bueno, no, me quedé atrás. Bueno, la creciente demanda turística era evidente. Con 10 millones de habitantes y porteños del otro lado, había que buscar la forma de que había que manejar esa creciente demanda turística
y que el escenario no fuese, como decíamos el otro día, gente con un pantaloncito corto, ¿cómo se llama? Una bermuda y una botellita de agua. Ese es lo que se ve en Colonia. Y las competencias interinstitucionales, porque no nos podemos olvidar que estos territorios no son de una sola institución. Por ejemplo, solo la tierra en Colonia, la parte terrestre, lo que se pisa como tierra, pertenece al departamento de Colonia, que es una administración política, que es el dueño del territorio, es el dueño del ordenamiento del territorio. Pero también pertenece al Ministerio de Educación y Cultura y a la Comisión de Patrimonio, que son los propietarios de esto, del concepto con los cuales hay que manejar el patrimonio. Y eso era un choque atrás de otro, porque el municipio o la autoridad municipal tenía sus propios reglamentos y a su vez la Comisión de Patrimonio, que actuaba en ese caso, que yo creo que tampoco no actuaba bien, tenía sus propias ideas. Así que era un choque que era previsible. Adelante. Y rápidamente, para que vean y tengan una idea mayor de lo que es Colonia, fortificaciones y nuevas edificaciones, adelante. Elementos que aparecen y que no forman parte directamente de un cuadro urbano de vivencia cotidiana. El Faro, siglo XIX, adelante. La iglesia se terminó de construir en el siglo XX. Algunas edificaciones, siglo XX, que son indudablemente de constructor, lo más probable que italiano, utilizando una estética que traían de Italia, apoyándose en lo que llamaríamos el eclecticismo italianizante, o en algún caso afrancesado, ¿no? En este caso. Adelante. Las relaciones, hay relaciones directas con la isla. La isla, digo 2 kilómetros, pero quien se para allí la isla está, parecería que junto al observador. Adelante. Subimos al Faro. Ustedes ven esos elementos, esos monstruos, esos molinos de viento, esos molinos de viento que aparecen. Eso es Buenos Aires. Uno está sentado en Colonia de noche y está toda iluminada la costa porque está Buenos Aires. Forma parte, Buenos Aires también forma parte del paisaje coloniense. Adelante. Ahí se nota con mayor claridad lo que es la isla al lado de Colonia, adelante, y el agua. Las calles, la diversidad de calles es inaudita en tan pocas dimensiones. La calidad, la dimensión, los propios materiales, adelante. Otras fachadas. Esta es la avenida General Flores, esa avenida que penetró como una cuchilla dentro de la ciudad vieja y que se construyó con edificaciones de principios del siglo XX. Adelante. Las diferentes edificaciones, aportuguesado, españolizada, adelante. Inserciones cultas. Esta es la sede del Banco República, el banco más importante del país, que coloca su sede en la ciudad de Colonia, confirma el arquitecto, un arquitecto de ciertas calidades, que tenía poco que ver con lo que es la arquitectura modesta de Colonia, pero ahí está, adelante. La silueta, que también es muy importante, porque es una península que ustedes vieron que está rodeada de agua, adelante. Vestigios arqueológicos, casa del gobernador, etcétera, etcétera, adelante. Los bordes también son importantes. Fíjense este borde. Esto que está acá, el apoyo del borde, son las murallas de la vieja Colonia. Y esto conforma un paseo que se realizó a principios del siglo XX, con esa especie de paseo mirador. Adelante. Los vanos de dintel recto, vanos escarzanos. No hay una tipología, son las mayor cantidad de inserciones que uno se puede imaginar. Adelante.
Vegetación, seguimos. Equipamiento de los más diversos tipos, adelante. Interiores, la mayoría, desde que tomó prestigio Colonia, la mayoría también de exquisita calidad, adelante. Los pavimentos, cantidad de tipos de pavimentos, adelante. Detalles, adelante. Testimonios, rancho portugués, partes de fortificaciones, adelante. Y la estrategia, ahora pasamos a la estrategia. Yo creo, y no quiero sacar una conclusión universal, que actuar, por lo menos en este caso de este conjunto urbano, ¿cómo tenemos que actuar? A mí me parece que, y así lo hicimos, actuamos sobre estos 4 aspectos, o estos 4 elementos. Los puse en ese orden, pero no es orden jerárquico. Cualquiera de ellos puede ser independizable, y todos ellos tienen relaciones, son interdependientes, porque ninguno es fijo. Que el destino tiene que ser consensuado, sin ninguna duda, que tiene que haber un proyecto que sea aprendido por la población, por los gobernantes, por los empresarios, por la sociedad civil organizada o no organizada, no tenemos la menor duda. Y le pongo consenso porque estamos en contra de las unanimidades. Siempre vamos a tratar de conseguir consensos, es decir, mayorías que estén de acuerdo y minorías que no estando de acuerdo no se opongan, porque eso es el consenso. Y el consenso entonces es un acto ineludible para poder avanzar en un proyecto común. ¿Cuándo tiene que aparecer el consenso? Acá aparece primero, pero no tiene por qué ser el primer lugar. El consenso puede aparecer después, en un momento intermedio. Los recursos disponibles, ¿qué son los recursos disponibles? Son los recursos de los presupuestos, son los recursos que puede dar la actividad privada, son los recursos de la mente, de la inteligencia, el ingenio de los colonienses, de los uruguayos o de los asesores. Todo eso son los recursos. ¿Son finitos? ¿Son estables? No son estables. No son. Porque así como un presupuesto puede tener una dimensión que aparentemente es finita, si actuamos, si logramos actuar, si se maneja la opinión pública, ese presupuesto puede ser ampliado. Si no tenemos recursos de actividad privada y la operación Colonia es una operación prestigiosa, podemos obtener recursos de actividad privada. Por lo tanto, el recurso también es manejable. Puede ser negativo si no lo sabemos manejar, o puede ser positivo si lo sabemos manejar. La visión integrada en plan no es solamente Colonia en sus aspectos materiales, espaciales, paisajísticos. Cuando hay que manejarlo en plan, cuando hay que manejarlo en proyecto de porvenir, y cuando tiene que ser aprehendido por la población, tiene que ser aprendido no solamente en sus aspectos materiales, sino también en sus aspectos culturales, en sus aspectos sociales, en sus aspectos económicos. Quiere decir que es una visión integrada y totalizadora del territorio y del elemento que estamos tratando. ¿Es el primero? No tiene por qué ser el primero, puede ser el segundo, puede ser el tercero. Podemos partir los recursos para ver qué es lo que podemos hacer, o podemos partir de la gestión. ¿Qué se puede gestionar? ¿De qué modo podemos gestionar para entonces pensar en la visión integral? Por lo tanto, creo que estos 4 aspectos conforman una unidad que hay que manejarlo continuamente, porque ninguno es fijo y ninguno se antepone a otro. Adelante. Bueno, el destino consensuado, de algún modo, en algunos casos está fijado por ley. Hay una ley de ordenamiento que exige que si Colonia tiene un plan específico de ordenamiento territorial, tiene que pasar por una audiencia pública de aprobación, que sí que es legal. Están las organizaciones civiles, que uno las tiene que cotejar y colocarlas dentro del plan. Y están los técnicos, que son la otra parte, y muy importante,
que también le van a llegar a los políticos a los efectos de que puedan actuar en el desarrollo del enclave de Colonia. Adelante. Y bueno, todo eso llevó a que hiciésemos realmente una puesta de manifiesto con discusión pública, en el cual pusimos en consideración los recursos, pusimos en consideración las problemáticas, la gestión, etcétera, etcétera, los efectos de involucrar a la población, involucrar a los gobernantes, involucrar a todos los actores que actúan en Colonia en un plan consensuado. Adelante. También la visión integral del sitio, es lo que yo les decía, es conocer bien que el sitio no era solamente el sitio Colonia, patrimonio de la humanidad, sino que el sitio era de una dimensión mayor, porque las relaciones también eran mayor, con el agua, con la tierra, con la propia ciudad, con una zona que se llama Red de San Carlos, que es histórica y que también forma parte de todo el sistema histórico Colonia. Adelante. Bueno, eso nos dio para que el planteo Colonia, o el planteo referido a la Colonia del Sacramento, tuviese una dimensión mayor en el planteo territorial. Adelante. El plan y la gestión operativa. Adelante. En rojo es la Colonia, que es las 20 hectáreas o 15 hectáreas, 18 hectáreas, patrimonio de la humanidad. Pero el sitio patrimonial considerado es el sitio encerrado en el color naranja, más el color negro, que normalmente son las áreas buffer, lo que le llaman las áreas que tienen de algún modo ser corresponsables o acompañar el buen desarrollo del sector que es patrimonio mundial. En este caso, nosotros consideramos que no es así, que Colonia del Sacramento no solamente es una unidad en sí, sino que es absolutamente interdependiente con el sector en negro, que es el centro de Colonia. Es ahí donde están las autoridades de Colonia, ahí es donde están los hoteles principales, ahí están las casas comerciales más importantes, ahí están las oficinas públicas más importantes. Quiere decir que no es el sector fundamental, sino que es sector fundamental desde el punto de vista cultural, pero no en la estructura urbana. Por lo tanto, unimos en la concepción el centro de Colonia al barrio histórico. Y a su vez, como les decía, la bahía de Colonia es parte sustantiva, sustancial de la historia de Colonia, de su devenir histórico y de su futuro histórico también. Adelante. Bueno, acá un poco mostramos los elementos fundamentales de esa visión que funde en una única estructura la ciudad histórica con la nueva ciudad. Adelante. En plan. También se actuó en plan. Y se actuó en plan porque había elementos que no se podían dejar para mañana. Y se actuó en plan porque uno de los temas fundamentales era el manejo de la propia ciudad en relación a los operadores privados. Y en ese sentido, rápidamente se conformó un modo de tramitación, un protocolo de tramitación, en el cual de algún modo se estableció una relación arqueología y arquitectura al unísono, con la misma dimensión en su presentación y en sus aceptaciones, en la medida de que la captación del conocimiento es tan importante como proyectarlo. Se logró también reformular todo el sistema formal arquitectónico, morfológico arquitectónico a los efectos de actuar. Adelante. Y vamos a ir rápidamente. Lo que está en azul, que en los inventarios prácticamente se podía demoler, lo que está en azul son edificios que tienen calidades de corales y que por lo tanto en ellos se puede implementar nuevas obras siempre que conserven sus aspectos y sus valores corales más importantes. Además del propio estudio arqueológico que determina
cuáles áreas, cuáles muros o qué dimensiones provienen de la historia y hay que mantenerlas en el futuro. Los rojos son los que se mantienen por sus calidades ya singulares, y los amarillos son áreas que por diversas razones hay que estudiarlas como un conjunto. Cualquiera de los privados que actúe en una de esos padrones tiene que presentar un plan de conjunto y no puede actuar como en solitario, por las características especiales que no vale la pena en este caso enunciar. Adelante. Seguimos, adelante. También intervención del espacio público. El espacio público, bueno, como lo decía Xavier, es de una importancia sustantiva, y si está mal manejado, pierde gran parte de las calidades de la ciudad o del conjunto como lo es Colonia. Y entonces se hizo también una normativa de espacio público que está referida fundamentalmente a los equipamientos. ¿Cómo se equipa el espacio público? ¿Cuál es la relación del equipamiento del espacio público con el privado? Verbigracia. Había muchos restaurantes que utilizaban no solamente el espacio público que tenía relación con su fachada, sino que se extendían por veredas, calles sin fin. Un ejemplo. Bueno, ya que estamos también en el ejemplo de los restaurantes, quería referirme al otro tema, que es el de los privados, que lo comentamos el otro día, que fue una de las resoluciones creo que más efectivas que hicimos estos en plan, y es la situación de Colonia, que era uno de los temas que decíamos que eran desafíos, era sobre el destino de Colonia si no se actuaba sobre él. ¿Cuál es el destino de Colonia? Una gran plaza de comida. Ese era el destino. Esas 15 hectáreas iban a terminar con un restaurante junto al otro, y se iba a transformar en un supermercado. Solo faltaría que viniese un buen arquitecto o un mal arquitecto, le pusiese un gran techo por encima y eso se transformaba en un gran súper. Y entonces teníamos que obrar, y además teníamos que obrar de tal forma de no seguir castigando a la cantidad de población que estaba viviendo en Colonia y tratar de que aumentase ese número de pobladores, de colonienses, para que nuestro escenario no fuese solamente turístico. Y llegamos a una conclusión que conversábamos el otro día y que fue, pero sin ninguna negativa, en la cual consideramos, a ver, vamos para atrás. No, a ver, atrás, otra atrás. Esto dice, se complementa la tramitación, voy a leer. Se complementa la tramitación del estudio y aprobación de toda obra material en el barrio histórico. Los usos comerciales solo son admitidos en los predios ya afectados a esa actividad. Toda nueva intervención en predios no comerciales deberá tener como destino la vivienda o la actividad cultural. ¿Eso qué nos permitió? Nos permitió cortar ese proceso negativo de que se reproducían los comercios. Nos permitió de que los comerciantes nos aplaudiesen. Dijesen, estamos de acuerdo. Nos permitió entonces ganar para la ciudad una gran parte de su territorio, de sus predios, de sus padrones, para la vivienda o para actividades culturales. Eso fue una ganancia extraordinaria que ha subsistido durante todos estos años, así que espero que siga subsistiendo, y ahora tenemos que hacer un nuevo censo para ver, y tenemos que hacer una nueva verificación para ver entonces cómo estamos con respecto a esta ordenanza que sacamos en su momento. Adelante, pasa, otra más. Bueno, la de espacio público que decía, seguimos. Los planes y recursos. También en este proyecto existen 5 tipos de planes, con los recursos correspondientes, con los recursos que provenían del presupuesto. Con los recursos y el presupuesto que ahora se está estudiando hasta en el Parlamento y se va a utilizar el mismo sistema, miti-miti. Mitad del Ministerio de Educación y Cultura, mitad de la Intendencia de Colonia para todas las obras que se realizan en Colonia. Y con ese sistema que tenemos estos 5
actividades bueno, manejo ambiental, que no solamente es manejo ambiental del sitio histórico propiamente dicho, sino que es manejo ambiental de toda la zona, la planificación urbana sin duda, la cualificación de las actividades turísticas, no solamente de Colonia, de monumento histórico, sino de zonas que son aledañas, que pueden tener atractivos turísticos importantes para lograr que los porteños no se concentren en Colonia. Conocimiento, difusión, cultura, cohesión social y participación. Adelante. Y bueno, y lo otro que le propusimos a Colonia y al gobierno en realidad es una propuesta de ley para armar lo que es el Comité de Patrimonio de Colonia Sacramento, que tiene dos, ¿dónde voy a partir? Primero, tiene elementos que son sustantivos. Uno es gestor de sitio, el Plan Projects and Works, que es lo que tiene que hacer el Site Manager. Ese tiene que existir. Eso lo hice yo 2 años y es quien maneja las situaciones. Tiene que haber alguien que maneje las situaciones, que como dice la UNESCO, es el que además trata de conseguir más dinero del que se tiene, es el que habla, es la cara del tema patrimonial, es el que va a dirimir conflictos, que siempre hay conflictos, y hay alguien que tiene que ponerse en el medio de esos conflictos. Ese es el gestor de sitio. Es alguien que no puede faltar. El otro que no puede faltar es el consejo, un consejo civil que asesore y que de algún modo sea el eco de las demandas sociales y las demandas civiles y que llegue entonces a la autoridad de sitio. Esos dos no pueden faltar. Después es una componenda tanto para un ejecutivo de gestión directo o para el comité en general, en el cual el ejecutivo directo de gestión, indudablemente sobre lo que es la tierra, tiene que entrar el gobierno de Colonia y el ministerio, más un representante de los otros ministerios. Y cuando estamos hablando del agua, tienen que entrar los ministerios que corresponden al agua. Esto, además, está basado en una ley increíble también, que es del año reciente, de 2008, que permite a los gobiernos departamentales presentar una ley en el Parlamento, porque hasta este momento no se podían presentar leyes en el Parlamento que no fuesen o del Ejecutivo o de los propios legisladores. Entonces, eso, ¿qué nos da de ganancia? Nos da de ganancia que la autoridad de sitio no proviene desde arriba y les cae a los colonienses como una ley que proviene del Parlamento, que proviene de Montevideo, que proviene del Ejecutivo, les cae y dice, este es lo que ustedes les van ahora a gobernar el sitio. No, es una ley que parte de la Junta Departamental de Colonia, la transmite al legislativo y entonces recién es promulgada como ley. Quiere decir que es un cambio para nosotros muy importante, porque le da una participación mucho más activa al sector que va a usar Colonia y no a quien simplemente lo van a administrar desde la capital. Adelante. Y bueno, el porvenir es 2015-2020 por ahora. Tenemos el acuerdo del Ministerio de la Intendencia que está al firmarse. Tenemos los otros acuerdos que tenemos que lograr, que son los acuerdos del agua, que son acuerdos, no son acuerdos marco, ya los tenemos estudiados, son acuerdos puntuales con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que tiene hidrografía, que tiene la propiedad de los puertos. No firmamos un acuerdo global para después estudiar, firmamos directamente cómo se va a manejar el puerto de Colonia. Cuando hacemos un acuerdo con el Ministerio de Turismo, no es un acuerdo marco, sino que va a ser un acuerdo sobre los temas en los cuales el turismo va a tener injerencia. Y así sucesivamente con cada uno de los ministerios, Defensa Nacional igual. El presupuesto quinquenal hoy está en el Parlamento, por lo tanto no sé en qué va a quedar el presupuesto quinquenal, pero en el presupuesto quinquenal, tanto
el Ministerio de Educación y Cultura como la Intendencia de Colonia tienen su aporte para lograr que los planes, que decíamos, presupuesto y planes, se puedan lograr. La autoridad de sitio también es el otro tema que hay que replantearlo y tiene que salir de la nueva Junta Departamental. Y por último, un hecho que para mí, que soy arquitecto, es muy importante, que todas estas autoridades, organizaciones tienen que tener una sede física, que sea visible y que esté bien acondicionada, que sea digna. Entonces, cuando hicimos el plan, construimos, de algún modo, una finca que tenía el ministerio, la reacondicionamos en 2 meses y creamos lo que se llamó la Casa de Alicia como el centro de operaciones del plan de gestión. Y ahora estamos tratando de armar otra casa, que era del Ministerio de Educación y Cultura, como centro de actividades de la autoridad de sitio. Adelante. El ayer y el hoy es de la Casa Moreno, una casa que está en el centro de Colonia. Esto es una publicación del 2011, cuando empezamos con la gestión del plan. Y decía, ¿qué pasa con esa casa que hace 30 años era como la fotografía del ayer? Y hoy, en el 2011, está en esas condiciones. Y era del Ministerio de Educación y Cultura. Bueno, empezamos a trabajar el año pasado en esto. Hoy estamos trabajando para conformar en esta casa la sede de la Autoridad de Sitio de Colonia. Adelante. Bueno, y con esta visión terminamos. Ay.